El 28 de diciembre del año 2009 fue la última vez que esta terminal funcionó como tal. Desde entonces se encuentra abandonada. Hoy recorremos la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco. En 1936, y debido al avance de la aeronáutica, el Poder Ejecutivo designó una comisión con el objetivo de elegir el lugar adecuado en Montevideo o sus proximidades para la construcción de un aeródromo nacional. En ese momento, el aeródromo de Melilla era utilizado por las compañías comerciales, incluida Pluna. 2 años después es designada una segunda comisión dirigida por el coronel Berisso, pionero de la aviación nacional, siendo él mismo el primer uruguayo en volar en solitario en el país, uno de los primeros instructores de vuelo de la Escuela Militar de Aviación, creada en 1916, de la cual también sería director entre 1922 y 1931, entre muchos otros logros destacados. El actual predio del aeropuerto era utilizado por dicha escuela como campo de maniobras aéreas. El predio en el que se emplaza el aeropuerto fue adquirido en el año 1940. En 1944, tras años de estudios, se inició la construcción del entonces Aeropuerto Nacional de Carrasco. Se expropiaron unas 400 hectáreas y la ubicación seleccionada contemplaba la posibilidad de inundar los bañados de Carrasco para formar un lago para operaciones con hidroaviones. A finales de 1944 se terminarían las pistas norte-sur y este-oeste. El 19 de septiembre, el general Berisso junto al mecánico Alcides Luzuriaga aterrizan por primera vez en la pista norte-sur del aeropuerto. En un Fairchild PT-19 matrícula E620. A comienzos de 1945 empezaron a aterrizar distintos modelos de aviones probando las nuevas pistas y destinos. El 10 de octubre de 1946 comienza a funcionar oficialmente el aeropuerto, utilizando provisoriamente las instalaciones de la futura base aérea número 1 y una torre de control de madera. En 1947 se finaliza la pista suroeste-norte-este. La cuarta pista nunca sería construida. Por supuesto, el proceso de construcción del aeropuerto y sus estructuras no estuvo exento de retrasos, aumentos de costos y distintos ajustes que se fueron realizando durante el periodo de obras. En cuanto a la aeroestación o terminal del aeropuerto, el proyecto arquitectónico estuvo a cargo de los arquitectos Juan José Castro y Sebastián Miralles. La aeroestación contaba con todas las comodidades y servicios esperables para la época: bar, comedor, locales de informes, correo y telégrafo, puestos de cambio, venta de revistas, cigarrillos, flores, cafetería, cabinas telefónicas y peluquerías. Por supuesto, también los locales de las diferentes compañías aéreas. Además, contaba con terrazas para que los visitantes y acompañantes pudieran disfrutar de los despegues y aterrizajes de las aeronaves. Finalmente, el 21 de noviembre de 1953 se inaugura la aeroestación de Carrasco. El vuelo inaugural lo realiza un Douglas DC-3 de Pluna.
Subiendo las escaleras, en el segundo piso nos encontramos con dos obras de arte talladas en madera, obras del artista colombiano Guillermo Botero. Originalmente la terminal estaba decorada con otras obras de este artista, ahora su paradero es desconocido. En el año 2002 se inaugura el nuevo edificio del Centro de Control de Montevideo y Torre de Control de Carrasco. El 16 de agosto de 1977 se cambia el nombre de Aeropuerto Nacional de Carrasco por Aeropuerto Internacional de Carrasco. En 1982, como consecuencia del aumento de la cantidad de pasajeros, se comienza un proyecto de ampliación de la terminal, planificando una nueva sala de arribos en primer lugar y luego una de partidas, siendo las mismas conectadas mediante una galería comercial. La nueva sala de arribos se inaugura el 20 de marzo de 1984 y queda sobre el costado este del edificio original. En esta nueva área nos encontramos con un mural decorativo del artista Carlos Páez Vilaró, pintado justamente en 1984. Por su parte, la nueva sala de partidas y la galería comercial se inauguraron el 29 de enero de 1990. En diciembre de 1994 se denomina al Aeropuerto General Cesario Berisso.
en homenaje al precursor de la aviación nacional, fallecido en 1971. El 21 de noviembre del 2003, la gestión del aeropuerto deja de estar en manos del Estado al ser concesionado a la empresa Puertas del Sur Sociedad Anónima, quien lleva a cabo la construcción de la nueva terminal de pasajeros, de carga y el acondicionamiento de pistas y áreas operativas. La nueva terminal comienza a funcionar a finales del año 2009, momento en el que se cierran estas instalaciones, pasando el edificio a manos del Ministerio de Defensa.
Desde entonces se han presentado diferentes propuestas e ideas a lo largo de los años para darle un nuevo uso a este edificio, sin que ninguna se lograra concretar. El edificio permanece cerrado y sin ningún uso, salvo algún caso puntual, por ejemplo, como set de filmación. En el futuro próximo puede que finalmente cambie esta situación. Y hasta aquí ha llegado esta visita a la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Hasta pronto.